Bien, compañeros, buenas noches. En esta ocasión les voy a explicar un poco sobre lo que es la NTP 400-018, es decir, en agregados, el método de ensayo normalizado para determinar materiales más finos que pasan por el tamiz normalizado de 75 micrómetros, o es decir, la malla número 200, por lavado. Entonces, empecemos con este tema que es bastante interesante. Esta es la norma técnica, como les he mencionado. Bien, el objetivo de este ensayo es establece el procedimiento para determinar por vía húmeda el contenido de polvo o material que pasa el tamiz número 200. En el agregado a emplearse en la elaboración de hormigones, concretos y morteros, ¿no? Las partículas de arcillas y otras partículas de agregados que son dispersadas por el agua, así como los materiales solubles en agua, serán removidos del agregado durante el ensayo. Más adelante les voy a presentar un video que es más o menos lo que se hace. Entonces, que es muy parecido a todo lo que se ha estado viendo, ¿no? Que se sumerge en el agua y va saliendo poco a poco todo eso. Solo que en este caso es material más fino. Bien, se incluyen dos procedimientos. Uno utilizando solo agua para la operación de lavado y el otro que incluye un agente dispersante para facilitar el desprendimiento de materiales más finos que pasan en el tamiz número 200, ¿no? A menos que sea especificado de otro modo. El procedimiento A, solo agua, deberá ser utilizado. Más adelante vamos a ver que existen dos procedimientos para hacerlo. Uno que simplemente es con el agua común y en otro que se agrega algún disolvente, ¿no? Entonces, en ambos va a variar un poco de acuerdo a lo que se va viendo. Vamos a verlo un poco más adelante. Bien, tenemos algunas referencias normativas, es decir, tenemos unas normas de las que nos apoyamos. También cabe mencionar que esta norma que estoy haciendo, la 400-18, es del 2002. Entonces, las bases que vamos a tener son un poco pasadas, ¿no? Como por ejemplo la NTP 400-037, que es del 2001, que nos habla de especificaciones normalizadas para agregados en hormigón, o las que siguen, ¿no? Análisis granulométrico, extracción y probación de las muestras, que son cosas que ya hemos ido viendo. Entonces, también tenemos otras normas técnicas de asociación, como son las ETMC 670 y la ASHTO 11, ¿no? Entonces, estas normas nos van a ir ayudando a entender mejor nuestro procedimiento. Bien, el campo de aplicación de este ensayo, esta norma técnica peruana se aplica para determinar la aceptabilidad de agregados finos en relación con los requisitos de la NTP 40037 en lo que respecta al material pasante del tamiz normalizado número 200. El principio del ensayo consiste en evaluar el recubrimiento superficial que puede tener un agregado como consecuencia del material fino y su potencial de perjudicar el comportamiento de hormigones o morteros en los que pueda ser empleados. Para esta evaluación, el agregado se somete a un proceso de sedimentación y tamizado por vía húmeda. Entonces, mediante el agua vamos a ir lavando todas estas impurezas para que nuestro agregado pueda ser más puro, ¿no? Más limpio. Lo que vamos a usar son los tamices. Se usa el tamiz normalizado de 1,18 milímetros, el número 16 y el número 200, que cumplan con los requisitos de la norma técnica peruana 350-001. Ahora, también los recipientes, la balanza sensible al 0,1% del peso medido, una estufa para calentar nuestra muestra tiene que estar en 105 grados centígrados, más o menos 5 grados, y el agente humectante, ¿no? Esto ya va a ser dependiendo, ¿no? En el segundo caso que se hace el experimento, el ensayo, perdón, se va a usar un detergente líquido, ¿no? Como para lavar platos simplemente, que nos va a servir para desagregar más rápido el material. Bien, para el muestreo del agregado de acuerdo con la norma técnica peruana 400-10, si la muestra de ensayo es sometida a un análisis granulométrico de acuerdo con la NTP 400-12, cumplir con los requisitos aplicables de este método de ensayo, mezclar concienzudamente la muestra del agregado que será ensayado y reducir la cantidad a una cantidad adecuada para ser ensayado utilizando los métodos aplicables descritos en la norma STMC 702. Entonces tenemos que juntar todo el agregado para hacer el respectivo cuarteado, ¿no? Ya hemos ido viendo todos estos temas y para poder hacerlo bien. Ahora, acá tenemos un tamaño máximo nominal del agregado y las cantidades mínimas que tenemos que tener. Entonces, en el número 4 más pequeño nos dice que tiene que ser de 300 gramos, que es con lo que vamos a estar trabajando. Vamos a seguir viendo. El procedimiento A, el lavado con agua. Esto es lo que les decía, tenemos dos tipos distintos de procedimientos. Vamos a ver a continuación el primero, cuáles son los pasos, ¿no? A seguir. Primero, tenemos que sacar la muestra del ensayo.
a un peso constante, ¿no? Una temperatura de 110 grados centígrados más menos 5 grados y determinar con el peso, ¿no? Con una aproximación del 0,1%. Ahora, si las especificaciones aplicables requiere que la cantidad que pase el tamiz número 200 sea determinada sobre una porción de muestra que pasa a un tamiz más pequeño que el tamaño máximo nominal del agregado, separar la muestra sobre el tamiz designado y determinar la masa del material que pase el tamiz designado con una aproximación del 0,1% de la masa de esta porción del muestreo de ensayo. Ahora, después de secar y determinar la masa, colocamos la muestra en un recipiente y empezamos a adicionar el agua para que pueda lavarse, ¿no? Entonces, en la prueba A, en el procedimiento A, no usamos ningún tipo de detergente ni solvente ni nada, ¿no? Entonces, simplemente agitamos la muestra con agua hasta que logre separarse, ¿no? Todas esas partículas, las partículas más finas, entonces vamos botando toda esa agua hasta que quede el agua completamente pura. Entonces, en ese momento ya, como podemos ver en el siguiente punto, ya se acaba, ¿no es cierto? Es nuestro procedimiento. Hasta adicionar una segunda carga de agua a la muestra del recipiente, agitarla y decantar como antes, repetir esta operación hasta que el agua de lavado esté clara. Entonces, hasta ese punto tenemos que hacerlo. Ahora, tenemos que retomar todo el material retenido sobre los tamices mediante un chorro de agua y secamos el agregado lavado a peso constante a una temperatura de 110 grados centígrados más menos 5. Entonces determinamos la masa de aproximación con 0,1%, entonces es lo mismo, ¿no? El mismo procedimiento, solo que esta vez después de haber lavado nuestro material. Ahora, el procedimiento B es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que vamos a adicionar el agente. En el segundo paso adicionamos nuestro agente dispersante. Entonces igual agitamos. Y en la segunda adición de agua, ya no la hacemos con un agente, sino la hacemos simplemente con agua pura, con agua simple, hasta que la agitamos, hasta que igual el agua esté clara. Y se repite el mismo procedimiento que el procedimiento A, hasta que tengamos nuestra muestra y la secamos y ya. Ahora, la selección del procedimiento. El procedimiento A deberá ser utilizado a menos que sea especificado de otro modo, por la norma con la que los resultados de ensayos serán comparados o cuando es dirigido por la obra para la cual el trabajo es realizado. Entonces, si no nos especifica, deberemos trabajar con la norma A, con la norma, perdón, con el procedimiento a menos que se nos diga otra cosa. Bien, el cálculo es súper simple. La cantidad de material que pasa por el tamiz normalizado a un centro por vía húmeda de tal se consigue como. Entonces, el porcentaje del material más fino que pasa por el tamiz normalizado es igual al peso seco de la muestra original en gramos menos el peso seco de la muestra ensayada en gramos y lo dividimos entre el peso seco de la muestra original. Y para que nos salga el porcentaje lo multiplicamos por 100. El cálculo es súper sencillo. El informe simplemente se presenta en porcentajes y excepto si el resultado es igual o mayor al 10%, reportar el porcentaje con aproximación al número entero, nos dice. Entonces, no tiene que ser menor, ¿no? Al 10%. La precisión, en las precisiones, como les decía, de acuerdo a las normas, hay diferentes tipos, se ha hecho en muchos laboratorios, con diferentes tipos de ensayos o diferentes tipos de materiales muchas veces, entonces en el procedimiento A se obtienen resultados diferentes al procedimiento B. Claro que no son mucha diferencia, pero sí hay un poquito ahí. Ahora les voy a mostrar el video. Por favor, me confirman si se puede escuchar, Juan Pablo. Si se puede ver y si se puede escuchar, por favor. Sí se visualiza, pero aún ¿Se no, escucha? A ver, espérate. no, no. ¿Se escucha? Un poco bajo. Sí se escucha. Ya, a ver, dale, entonces les pongo. Para hallar nuestra cantidad de figura es cuartear la mezcla de agregado fino que tenemos y alzar de una de la cuartega 500 gramos para la muestra. Y el cuarteo, 500 gramos.
acá tenemos, lo pesamos, la muestra y tenemos 500 gramos más el peso del recipiente. Se echa a recipientes para aumentar durante 24 horas. Veo fino. Como esta por 24 horas. Después de haber sacado de nuevo el agregado durante 24 horas, se puede a pasar y luego a remojar en agua durante 24 horas también. De no. Tenemos el peso de las muestras de agregado. Hacemos ocurrir las muestras de agregado fino al otro. Bien, chicos, eso sería más o menos el procedimiento. Es el video que he encontrado más o menos. Y con eso acaba la presentación que les he formado hoy día. No sé si tengan alguna consulta, alguna duda. Sí, Jorge Luis, una consulta. Bueno, Sí, antemano, dime. gracias por la presentación. Eh, ¿El ensayo solamente se rige para lo que es agregado fino o también es para agregado grueso? Más que todo para agregado fino, lo que he entendido de un todito ha sido más para agregado fino, porque es lo que pasa a la malla número 200, ¿no? Aunque hay una parte acá, déjame mostrarte, donde nos dice las cantidades, ¿no? Que debemos de tener. Entonces acá hay de 1,5 pulgadas, de 3/4 y de 3/8. Entonces tenemos las cantidades mínimas que tenemos del peso. Entonces Entonces sería, sí, pues, sí se puede, claro, sería sí para se puede, ambos. claro. Ya. ¿Y por qué crees que es importante separar los finos del agregado normal? Porque el agregado grueso le da resistencia al concreto y el agregado fino le da maleabilidad. Entonces, si tenemos un exceso de agregado fino, el concreto sería demasiado espeso, ¿no? Y por el porcentaje de arcillas también, entonces sería contraproducente para nuestro diseño de mezclas. Claro, en realidad sí es cierto lo que mencionas, ¿no? Pero, o sea, lo que yo me refería a agregado fino, pero con pasantes de la malla 200, ¿no? Por eso es que hacen lavado. Son Ah, los ya, ya, pasantes, no el que está por encima de la malla 200, sino los que ya. pasan el Eh, 200. lo que pienso es que ya es material orgánico, ¿no? Material que ya no nos va a servir, como el polvo y esas cosas. Entonces, simplemente apartamos eso. O vemos el porcentaje que tiene nuestra muestra, de acuerdo a nuestra muestra. Claro. Bueno, un poquito a modo de comentario, es que Sí, sí. cuando se tiene la presencia de bastantes finos, o sea, finos me refiero a lo que son limos, arcillas,
Exactamente, ¿no? Vas a tener mucha absorción y también no vas a tener mejor dicho, no va a adherir mucho lo que es la piedra con la pasta de cemento. Entonces ese fino se va a mezclar con la pasta de cemento y no va a ser una buena adherencia, ¿no? Entonces por consecuente, si tú tengas mucha piedra, ese concreto no, como quien dice, no sirve. Claro. Eh, Sin embargo, hay todo un tema ahí porque cuando se le añade adiciones, por ejemplo, puzzolana o otro tipo de adición como lo que es el fly ash, ¿no? Que son ceniza volante, también se considera como finos, pero la diferencia esta es que no se comporta como tal, sino es todo un tema, la verdad. Habría que profundizar un poquito más eso. Pero más bien, ha estado bastante buena la presentación, gracias. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta. Sí, adicional a eso, Juan Pablo, no sé si hayan quedado otro día, vas a disculpar que no he estado tan atento, estaba un poco ocupado. Con relación a, estamos haciendo todos estos temas así teóricos y se va a dar la oportunidad de que podamos ir al laboratorio de la universidad a poner en práctica estas cosas, Claro, esa es la porque idea. he estado viendo los videos que hay en YouTube y son un poco burdos a mi parecer, entonces sería muy chévere que hagamos todos, ¿no? Como así, sería súper interesante para llamar la atención también de los nuevos que vayan a ingresar. Claro, o sea, en realidad ese es el objetivo. Para eso estamos tocando lo que son normativas, para ir al laboratorio y empezar a desarrollar objetivamente, ¿no? No estar perdido. O por lo Claro, sí, menos me tener una parece. base. Entonces, Claro, claro, me parece muy bien. Bueno,